ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siéntense, queridos hermanos. Para poder entender el Evangelio de este domingo, tenemos que retroceder al domingo anterior, porque precisamente este Evangelio está ubicado entre el Evangelio del domingo anterior, que es la profesión de fe de Pedro, y la transfiguración del Señor. El domingo pasado, el Señor iba de camino, se detuvo y de pronto preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Lo primero que llamaba la atención de esa pregunta es que pareciera que Jesús está interesado en la opinión de los demás con relación a Él. Pero en realidad Jesús lo que pretendía era, con esa pregunta, preparar la siguiente. Y la siguiente pregunta era: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre del resto de los apóstoles, dijo: tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús acepta esta confesión, pero al mismo tiempo le expresa a Pedro que su verdadera identidad no se la ha revelado a él, la carne, sino su Padre que está en los cielos. Y después de esto, el Señor insiste en sus discípulos en que no se lo digan a nadie. Algunos se preguntan: ¿por qué la insistencia de Jesús en repetirle a sus discípulos no se lo digan a nadie? Porque el Señor sabe que puede ser malentendido y Él no quiere correr ningún riesgo. Luego avanzan y Jesús les va explicando gradualmente lo que significa el mesianismo que Él trae. Luego se detiene, y este es el Evangelio de hoy, que si somos atentos descubrimos que hay dos grandes partes en este Evangelio. La primera parte es cuando el Señor se detiene y les explica que Él tiene que ser arrestado por manos de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas. Tiene que morir, pero va a resucitar al tercer día. Inmediatamente Pedro se puso a la defensiva y dice: esto no te puede pasar a ti,
Es más, Pedro lo toma aparte y lo reprende al Señor. Y entonces le dice, esto no te puede pasar a ti. Y entonces Jesús, volviéndose a Pedro, le dice, quítate de mi vista, Satanás. En ese momento, Pedro estaba haciendo un escándalo para Jesús, una piedra de tropiezo. Y se lo dice el Señor, tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. ¿Qué significa un escándalo? Escándalo quiere decir un tropiezo, una trampa. Escandalizar a alguien significa colocarle delante impedimentos que lo aparten del camino que lleva. Y Pedro, en ese momento, es un escándalo para Jesús, porque lo tienta. Él quiere que Jesús deje el camino de la obediencia a la voluntad del Padre y que siga otro camino. Y por eso Jesús le dice unas palabras dolorosas. Apártate de mí, Satanás. Estas mismas palabras se las dijo Jesús al mismo Satanás en el desierto, cuando estaba ahí 40 días y 40 noches. Y en la tercera tentación, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. La segunda parte de este evangelio, Jesús pone las condiciones para poder seguirlo. Y Él quiere que todos los que lo van a seguir o que lo estamos siguiendo, podamos aceptar estas condiciones de manera libre, voluntaria, consciente. ¿Y cuáles son esas condiciones? Lo dice bien claro el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí la encontrará. Queridos hermanos, seguir a Jesús supone aceptar estas condiciones. Pero ¿qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo quiere decir no centrar su vida sobre el propio egoísmo, sino que centrar la vida en Dios y en el proyecto de Dios. ¿Y cuál es ese proyecto? El reino. El Señor nos deja en libertad y nos dice, bueno, aquí estoy, estas son las condiciones, si quieres seguirme, sígueme. Por esa razón y por esa libertad que el Señor nos da para aceptar o no, es que hay algunos que aceptan no seguirlo, mientras que otros sí. En este evangelio, queridos hijos, tenemos que revisar nuestra vida. De verdad, hacer un examen profundo de conciencia, revisar nuestra vida para saber si realmente hemos cumplido estas condiciones del Señor. Este evangelio también nos recuerda una cosa fundamental. Nos recuerda que nuestra vida no es para ser guardada, sino para ser entregada. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe muy bien y por eso sabe que para los apóstoles aquello era algo difícil. Y como sabía que para que los apóstoles aceptaran eso y era algo difícil, Jesús sigue el camino y después llama a Pedro, Santiago y Juan y se transfigura delante de ellos para fortalecerles la fe. Pidámosle hoy en esta Eucaristía al Señor que también a nosotros nos envíe la fuerza del Espíritu Santo para que podamos verdaderamente testificar que hemos aceptado esas condiciones del Señor y que libremente queremos seguirlo. Que así sea.